Hay mucha gente que incluso a veces tiene un detox de redes sociales, no solamente por el tema social, sino un detox porque todos los días amanece y es la noticia como del niño, que la abuelita, que Sí, pasó esto en la frontera con, o pasó esto en tal zona de Estados Unidos, y muchas veces eso se traduce en una inestabilidad mental. ansiedad. Bienvenidos a Cuidando Mentes, un podcast donde exploramos la importancia de cuidar de nuestra salud emocional y descubrimos juntos herramientas para cultivar un equilibrio emocional saludable en nuestras vidas. Soy Laura Pinzón y estaré guiándolos de la mano de profesionales en este viaje del autodescubrimiento emocional. Comencemos. Hola vecinos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cuidando Mentes. Hoy me acompaña Julián. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de poder hablar de este tema que sin duda nos atañe todos los días, pero que es tan importante que yo creo que a veces no nos damos cuenta y es, Bueno, es como las noticias y lo que pasa en el mundo afectan nuestra salud mental. Eso es básicamente el tema, porque es algo del día a día. Todos los días pasan cosas, pero para nadie es un secreto que ahora con el auge de redes sociales y con el auge de medios de comunicación alternativos y demás fuentes de información que hoy día la gente tiene acceso, el tema de las noticias se ha vuelto un tema, creo que complejo para todos y para el deterioro de la salud mental de muchas personas. así es, yo creo que nos encontramos en un auge de tanta información que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que consumimos. Y muchas veces me atrevería a decir, porque yo lo hago, que nos conformamos con el titular de la noticia y no vamos a ver más allá de qué trata y a veces estos titulares son engañosos. Asimismo, yo creo que consultar solamente una fuente, una sola revista, un solo medio de comunicación, también nos torna imparciales y por tanto yo creo que genera un sesgo frente a la percepción que tenemos del otro, cómo lo entendemos, la realidad de lo que comprende el otro y por tanto esto va directamente afectado a nuestra salud mental, ¿no? Sí, pues es que lo que tú decías es muy cierto. Creo que con el tema de redes sociales, todo el mundo está proporcionando la información a todo el mundo. Entonces las noticias ya no es solamente el medio especializado que se fue a la noticia a ver los hechos, sino ya es la persona que sacó su celular, grabó y dio su perspectiva de la situación. Entonces muchas veces lo que vemos en redes sociales es la perspectiva de las cosas, más no como fue la noticia. A mí me han enseñado que siempre una verdad tiene tres verdades. La mía, la de la otra persona y la verdad verdadera. Y eso pasa en las noticias muchas veces, porque tú tienes tu percepción, pero resulta que otra persona tiene, no sé, una mentalidad diferente, ahí ya cambió totalmente. Y si esa es la verdad, pues puede ser una verdad completamente alejada de la realidad y puede ser incluso una verdad, no sé cómo decirlo, como una verdad, Sí, irrisoria, sí, o imaginaria. imaginaria, pero también muy compleja en el sentido que hay personas que hacen noticias muy trágicas o noticias que la ponen completamente amarillista, es la palabra, y esto se traduce en un deterioro de la salud mental porque tú dices, pues pucha, esto me están diciendo, Claro. me voy a morir prácticamente. Entró en crisis y Julián mencionaba algo muy importante y es que el usuario actual en redes sociales, tú, yo, Julián, todos los que están escuchando este podcast y conocidos de ustedes, nos llamamos prosumidores. ¿Por qué? Porque producimos todos estos mensajes, la información, la noticia, pero también somos críticos y consumidores de la misma. ¿Y esto cómo afecta a nuestra salud mental? Por supuesto, la desinformación que menciona Julián, en el que nos hace entrar en estado de crisis, de ansiedad, de si es la verdad, de qué va a pasar, y por el otro lado afectar al otro, generarle sentimientos que quizás a veces no medimos del impacto del mensaje que vamos a tener frente a los demás y cómo estamos afectando su bienestar. Y para nadie es un secreto que muchas veces estas noticias van de la mano de intereses. Entonces, cuando tú tienes un interés y arrojas un titular, las personas empiezan a pensar cosas. También es muy cierto pensar en la edad. Creo que nosotros estamos en una edad joven en la que de pronto somos un poco más cuidadosos del tema de las noticias. Pero hay generaciones que vienen por encima de nosotros que están acostumbradas a que el titular que sale es el titular de la noticia y muchas veces no investigan. Entonces vemos el caso de abuelos o personas mayores
que leen un titular y ya automáticamente es como, no, el mundo se va a acabar, me robaron, me toca enviar este mensaje, me toca... Y muchas veces esto se ha traducido en situaciones delicadas y temas de salud mental, en donde personas han entrado en temas de ansiedad, en temas de depresión, solamente por el hecho de ver una noticia que va a afectar el funcionamiento de su vida. De hecho, en Neighbors publicamos hace un año más o menos cómo esta incertidumbre de las elecciones recientemente sucedidas en Estados Unidos generaron a través de los medios de comunicación impacto en la salud mental en las personas, y los invito a que visiten nuestra página web para darse cuenta de estos temas que nosotros aterrizamos al bienestar de ustedes. Yo creo que ya finalizando casi nuestro podcast, quisiera recomendarles desde mi ámbito como periodista algunos tips para que estas noticias no influyan en su bienestar emocional negativamente. Y es primero, como lo ha ratificado muy bien Julián, ir más allá del mero titular, ir más allá de esa única verdad que creemos conocer, sino escuchar diferentes aristas. Un tercer tip sería sin duda investigar realmente qué sucede, cómo eso nos va a afectar directamente a nosotros, y por último yo diría que encontrar una solución sensata, no elevada, irrisoria o no tangible como nosotros podríamos vivirlo en nuestro día a día. Correcto, porque sí, no solo el tema de las noticias, sino el tema de cómo te afectan. Entonces yo mencionaba, hay personas que por ejemplo son muy ansiosas y sufren de ansiedad, y a veces hay noticias que pueden afectar o que estas personas entren en una condición médica compleja, o personas que por ejemplo muchas veces tienen pensamientos intrusivos respecto al futuro, a su vida, a la inestabilidad, y vienes con una noticia que no es real. Eso va a desencadenar situaciones que incluso pueden ser fatales. Hay personas que incluso han tomado decisiones equivocadas por sencillamente leer una noticia que estaba equivocadas, y hay que aterrizarlo. Suicidio, han vendido sus cosas, han terminado relaciones y otras determinaciones fatales que esperamos que ustedes no los cometan. Sí, claro, pues de eso se trata, y por eso también está la ayuda. Es un tema sensible que creo que es muy importante, que creo que todo el mundo responde, que era lo que tú decías, siempre buscar la fuente primero, y segundo, corroborar si la información sí es real. Porque si tu salud mental está en juego por un tema como las noticias o por las cosas que están pasando en el mundo, hay mucha gente que incluso a veces tiene un detox de redes sociales, no solamente por el tema social, sino un detox porque todos los días amanece y es la noticia como del niño, que la abuelita que pasó esto en la frontera o pasó esto en tal zona de Estados Unidos, y muchas veces eso se traduce en una inestabilidad mental. Ansiedad, lo que tú dices, ese detox es alejarnos por un rato de estas noticias y dedicarnos a lo realmente importante, estar informados, pero no sobresaturarnos con esta información. Entonces esa es realmente la invitación, obviamente priorizando la salud mental, porque es priorizar la salud mental lo que nos compete a nosotros, y si está de más, hay situaciones que puede hacer que tu salud mental se deteriore mucho más. En Neighbors Consejo, en la ciudad de Washington DC, ofrecemos programas de salud mental gratuita, que incluso nosotros podemos ayudar a mejorar este tipo de situaciones para que, como tú lo dijiste, las consecuencias no sean fatales. Y una última noticia para cerrar este podcast es que si ustedes quieren conocer más tips sobre este y otros temas, es que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales y, como lo dice Julián, buscar apoyo completamente gratis en Washington DC.